¿Sentís que estudiás español hace meses, incluso años, y todavía no hablas como querés? ¿Te frustra esa sensación de que no avanzás, no fluís, te falta naturalidad o te cuesta soltar las palabras? Hoy quiero hablarte justamente de eso, de por qué quizás no estás avanzando como te gustaría y cómo la inmersión en un idioma puede cambiarte radicalmente tu forma de aprender y de expresarte. Mira, muchos de los emprendedores con los cuales trabajo que tienen un español intermedio como vos me dicen lo mismo. Hago clases, leo, estudio, pero después, cuando quiero hablar en una reunión o en un viaje o aplicarlo en un grupo de idiomas, siempre me pasa lo mismo. Me trabo, no me salen las palabras, me falta vocabulario, no siento que esté hablando de forma natural. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque aprender un idioma no es meramente una actividad intelectual o académica. No es solo saber reglas o aprender listas de palabritas. Un idioma se respira, se experimenta. Y es ahí donde la inmersión hace toda la diferencia. Cuando digo inmersión, no me refiero a que mañana mismo tengas que mudarte a un país hispanohablante. Si lo querés hacer, buenísimo. Yo que amo viajar, no podría estar más de acuerdo, pero bueno, volviendo. Cuando hablo de inmersión, ¿a qué me refiero? Es clave para mejorar un idioma, ¿por qué? Básicamente, cuando hablo de inmersión, hablo más de un mindset que de que tengas que desplazarte a un lugar en específico. Para mí tiene más que ver con crear contextos, crear un ecosistema, como lo llamo yo, que tiene que ver con usar el español en tu día a día y no solo estudiarlo, utilizarlo realmente, aplicarlo. Que escuches contenido en español, que pienses en español, que te relaciones con personas que hablan el idioma de forma nativa, que te acostumbres a los matices, a los errores, a las expresiones reales y cotidianas. La inmersión no es perfección, sino que tiene que ver con exponerte, estar en contacto, usarlo en lo cotidiano, repetir, ¿sí? Y sobre todo estar presente. Ahora, ¿por qué creo que la inmersión acelera de forma exponencial tu aprendizaje? Cuando te sumergís en un idioma, empezás a acostumbrar a tu mente y a tu oído a estructuras sin tener que analizarlas. Deja de ser un esfuerzo y se vuelve parte de tu zona de confort lingüística. Pensalo así, cuando estudias con un libro, vos sos capaz de elegir el tema, el ritmo y cuándo hacerlo. Pero cuando vivís el idioma hay muchas más sorpresas, más imponderables. Aparecen palabras nuevas en una serie, expresiones diferentes en una conversación informal, tonos, acentos, matices, frases hechas, y todo eso queda grabado en tu memoria de una forma mucho más orgánica y duradera. Además, la inmersión te obliga a lidiar con la incomodidad, porque te lleva a enfrentarte a escenarios en los que no tenés mucho control y eso justamente te prepara para usar el idioma en situaciones reales de la vida cotidiana, sea un viaje, sea una relación personal o sea trabajo. Y ahora te debes estar preguntando, pero ¿cómo puedo hacer para empezar a crear mi propio entorno de inmersión sin tener que mudarme a otro país? Bueno, primero, consumí contenido en español todos los días, aunque sea 10 minutos. Elegí temas que te apasionen, puede ser negocios, estilo de vida, emprendedorismo, salud, lo que sea, pero en español. Que el idioma deje de ser un ejercicio aislado y se vuelva parte de tus intereses. Yo, por ejemplo, consumo contenido en inglés a través de podcasts, newsletters y blogs, ¿sí? Sobre temas diferentes como pueden ser desarrollo personal, emprendedorismo, finanzas y estilo de vida. Otra idea, busca espacios para practicar. Puede ser con colegas, con amigos, con comunidades online. Lo importante es que salgas, que te muestres, que te expreses, que pierdas el miedo a equivocarte. Yo, por ejemplo, lo que hago es participar en grupos de intercambio de idiomas, tanto presenciales como online, y ahí lo que hago es, obviamente, practicar mi inglés, aplicar el portugués y aportar desde mi español nativo. Y algo que está muy bueno también, cambia pequeños hábitos. Ejemplo, vas a mirar una película en español, ponele los subtítulos en español o si te animás directamente, mírala sin subtítulos. Escucha música en español. Configura tus redes sociales en español. Escribí tus notas de trabajo en español, sí, todo lo que puedas, pensá en español. Cuanto más natural sea para vos, más rápido lo vas a poder integrar a tu vida. Te dejo acá en la descripción un contenido que preparé hace poquito y que te va a ayudar muchísimo para mejorar tu español e incorporarlo en tu día a día. Para cerrar, si hay algo que me gustaría que te lleves de este contenido, es lo siguiente. Más que apuntar a ser el mejor estudiante de español, enfócate en ser un usuario de español. Sí, poder usarlo realmente, que te sirva, que te abra puertas. Y para eso, la inmersión es la herramienta más poderosa que tenés.
Si este contenido te resonó, te invito a compartirlo con otros emprendedores que también estén en este camino de aprender y vivir el español. Déjame un comentario si vos ya estás implementando algo de esto en tu día a día, si creaste un entorno de inmersión para la mejora de tu español o si tenés alguna otra idea para sumar. Y si querés seguir profundizando, suscríbete porque voy a estar compartiendo más contenido auténtico, real, útil, bien práctico para que puedas mejorar tu español y seguir aplicándolo en tu vida y en tus negocios. Nos vemos la próxima.